Gloria al Señor, amados hermanos y amigos. Dios bendiga sus vidas y sus hogares. Ya estamos aquí para lo que será la cuarta parte del estudio de la palabra del Señor en cuanto al tema la importancia de la palabra del Señor o atesorar la palabra del Señor. ¿Sí? Habíamos visto en videos anteriores puntos muy importantes como que debemos estar atentos e interesados en la palabra, que debemos leerla y no solo leerla, sino escudriñarla, estudiarla a fondo, ¿verdad? También que la palabra traía un mensaje principal, primordial, básico para nuestras vidas, y es que debemos tenerla siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón, porque como dice Salmo 119, verso 11, ella nos ayuda a no pecar, ¿verdad? Y el día de hoy pues vamos a tratar dos puntos importantes, que es meditar la palabra, por qué debemos meditarla y cómo aplicarla a nuestras vidas. Daremos lectura a la palabra del Señor en el libro de Salmos, en el capítulo 1, en el versículo 1 también. Y dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Gloria al Señor. Obviamente cuando dice bienaventurado el varón se refiere a toda la humanidad, ¿verdad? Y el punto que trataremos es meditar la palabra. Pero antes que nada debemos de saber qué es meditar. Muchas veces pensamos que meditar es leerla, tomarnos un tiempo para poder estudiarla, ¿verdad? Que es algo que ya hemos tratado y está muy bien. Pero meditar la palabra tiene que ver con hacer una reflexión de lo que esta palabra nos está diciendo, hacer una lectura profunda y tomarnos un tiempo de introducirnos en ella y ver cómo ella redarguye nuestra mente, redarguye nuestro corazón. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces damos lectura a la palabra del Señor, a un capítulo, a unos versículos, y luego pasan un par de días o hasta muchas veces unas horas y no recordamos lo que hemos leído. Sí, pero yo leí, tengo la idea, pero no llega a brotar en mi mente y mucho menos en mi corazón lo que he leído, ¿verdad? Recuerdo que leí en Salmos, en el capítulo tal, en el verso tal, pero ¿qué decía? Fue algo interesante, fue algo que ministró mi vida, pero ¿en qué área de mi vida ministró esta palabra y no la podemos recordar? Es porque no hemos hecho una lectura profunda y concienzuda de la palabra del Señor. Todos debemos leer las escrituras, todos debemos tomarnos un tiempo para poder estudiarla, pero meditarla es hacer un pensamiento profundo acerca de esta palabra, ¿sí? De manera que estemos nosotros comprometidos para poder cumplir lo que esta palabra nos dice. Pero ¿cómo puedo yo comprometerme a cumplir la palabra si cuando la leo muchas veces no la recuerdo? Entonces es allí donde ponemos en juego esta palabra de meditarla. ¿Qué es lo que exactamente quiere decirnos? Meditar en la palabra es sin más ni menos enfocarnos en Dios, enfocarnos en su voluntad, enfocarnos solo en ella y dejar todo el resto de lado. Muchas veces ocurre que cuando nosotros leemos las escrituras estamos pensando en nuestras obligaciones y quehaceres, pero por eso es importante que nos tomemos un tiempo a solas con el Señor. Y cuando decimos a solas con el Señor no nos referimos solo a la oración, sino al tiempo de la lectura de la palabra, que no deba haber nada que nos distraiga, ningún sonido, ninguna persona hablándonos, ni algo pendiente por hacer, para que esta palabra pueda ministrar nuestras vidas mientras nosotros nos enfocamos por completo y tratamos con la ayuda del Espíritu Santo de comprender. Cuando yo comprendo algo y no solamente lo memorizo o no solamente lo leo superficialmente, cuando yo llego a entenderlo, queda en mi mente grabado y va a accionar en mi vida, en este caso, en el caso de la palabra, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros comprendamos el mensaje principal. Muchas veces hemos memorizado los versículos, pero cuando nos olvidamos una de las palabras en el orden que está lo que hemos memorizado, ya no encontramos el sentido al versículo. Es necesario que nosotros le encontremos el sentido, que entendamos, que comprendamos cuál es el mensaje principal que el Señor nos está enviando a través de su palabra. Y esto pues requiere un tiempo a solas con el Señor, no solo leyendo su palabra, sino también orando sin ninguna distracción externa, que nos pueda impedir la buena comprensión de esta. Vamos a leer el versículo 2 de Salmos 1. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita
de día y de noche. ¿Qué pasa con esta persona? Dice que se deleita en la palabra del Señor. Este es otro nivel de lectura, ¿verdad? Muchas veces cuando empezamos en los caminos del Señor, pues siempre se nos ha enseñado que debemos orar, que debemos de leer las escrituras, y para algunas personas, sobre todo para las personas que no tienen disciplina de lectura, es decir, que no les atrae la lectura no solamente de las escrituras, sino de cualquier otro libro, les va a ser un poco quizás dificultoso, incómodo, difícil poder dedicarle un tiempo a la lectura de la Biblia. Entonces dice aquí que en la ley del Señor, es decir, en la palabra de Dios, en las escrituras del Señor, está la delicia de esta persona que ha pasado a otro nivel, que ha encontrado algo bueno y maravilloso, que es lo que tiene la palabra, esa sabiduría, esa inteligencia para nosotros, esa guianza, ¿verdad? Esa luz, esta persona ya la descubrió. ¿Por qué la descubrió? Porque ha meditado, porque ha encontrado lo profundo de esta palabra. Dice que se deleita en poder leerla. Yo me hago esta pregunta a mí misma y te pregunto a ti. ¿Tú te deleitas leyendo la palabra? ¿Estás buscando un momento especial para leer la palabra? ¿Tienes apartado en el día un momento especial para leer la palabra, así como tienes apartado en el día un momento para descansar, o un momento para comerte un postrecito, o un tiempo en la semana para visitar a tu familia, a alguien que quieres mucho? ¿Has apartado en tu vida un tiempo para poder ser ministrado por la palabra, para meditar en ella, para leer la profundidad, para tomarte ese tiempo de poder entender qué es lo que el Señor me está diciendo? Si no entiendo, oro y le pido al Espíritu Santo que me guíe, porque es aquel que me guía y que me recuerda lo que he aprendido, qué es lo que el Señor me quiere decir a través de su palabra. Eso no lo podemos hacer en 5 minutos, eso lo tenemos que hacer de manera concienzuda, tomándonos el tiempo necesario para poder comprender. Dice que no solo se deleita en la palabra, sino que en esa ley medita de día y de noche. ¿Qué estamos viendo acá? Es su prioridad el estudio de la palabra, es su prioridad la lectura de la palabra, es algo que le fascina hacer, es algo que necesita hacer, es algo que el Espíritu Santo lo lleva a hacer porque él ya descubrió lo maravilloso que es poder nadar, por decir de alguna manera, poder estar en la palabra, poder sumergirnos en la palabra, ¿verdad? Y luego hay las consecuencias de esta meditación en la palabra, que dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su hoja en su tiempo, ¿no? Que prosperará en todo. Y luego hace una comparación, dice, no así los malos, ¿verdad? No así aquellos que han desechado la palabra del Señor. Entonces, meditar la palabra del Señor, tomarnos un tiempo especial para leerla con toda conciencia y hacer el ejercicio, sería la palabra correcta, hacer el ejercicio de querer comprenderla y de querer saber lo que dice para mi vida, no es algo que podemos hacer en pocos segundos o en pocos minutos, es algo que nos tiene que llevar mucho tiempo y mucho de nuestra voluntad y de nuestro deseo para hacerla. Vamos a leer en Salmos 39:3. Vamos a leer el verso 3, el 4 y el 5 de Salmos 39. Dice así: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Entonces vemos cómo el salmista en el momento de su meditación es guiado a través del Espíritu Santo a darse cuenta la fragilidad que tiene el ser humano, lo débil que es el ser humano sin Dios, todo lo que le debe a Dios, que Él no es nada comparado a la grandeza y a la gloria de nuestro buen Dios, dice, ¿no? He aquí que a mis días le has puesto término corto, dice, y mi edad es como nada delante de ti. Cuando nosotros meditamos, cuando nosotros profundizamos nuestra lectura de la palabra, cuando ponemos todo en nuestra parte para poder entender el mensaje que ella nos quiere decir, para poder entender la forma como ella quiere ministrar sobre nuestras vidas, nosotros llegamos a darnos cuenta claramente quién es Dios y quiénes somos nosotros, porque muchas veces ardemos en soberbia, en arrogancia, y pretendemos que nosotros hacemos las cosas bien, porque quizás oramos, porque leemos la Biblia, porque vamos a la iglesia, porque ministramos de alguna manera sobre las vidas o la vida de otra persona, y pensamos que estamos haciendo todas las cosas bien y que
Dios nos debe a nosotros de alguna manera gratitud o que debe estar completamente feliz con lo que hacemos y ya no nos falta hacer algo más. Pero cuando nosotros profundizamos en la palabra, esta palabra que es luz, que es lámpara para nuestras vidas, nos muestra cuánto nos falta, cuán débiles somos, cuántas veces cometemos errores. La luz de Cristo nos ilumina y nos hace ver cuánto necesitamos de Dios para poder seguir adelante. Nunca por más que nosotros hagamos, como dice la palabra del Señor, seguimos siendo obreros inútiles y nunca, por más que hagamos y nos esforcemos en servir al Señor, será lo suficiente o todo lo que Él merece. Esto es algo que como seres humanos debemos comprender. Dios es Dios y nosotros somos humanos y siempre vamos a necesitarle. Sin su unción, sin su poder, sin su presencia, no vamos a lograr hacer nada. Somos instrumento nada más en sus manos, pero la gloria y el poder es de Él. También podemos ver en Salmos 19, verso 14, que dice: sean las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón gratas delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Por qué? Porque una segunda parte de la meditación es como, por poner un ejemplo, como orar. Yo voy leyendo las escrituras, ellas van hablando a mi mente y a mi corazón: esto lo haces bien, esto lo haces mal, aquí hay que reforzar, mira, estas son tus debilidades. La palabra nos escudriña, ¿verdad? La palabra nos va mostrando el camino en el que estamos andando. Y entonces de alguna manera nosotros vamos reflexionando y le vamos diciendo al Señor en nuestra mente, quizás sin orar, sin tomarnos un tiempo de orar. Es como la fusión entre la oración y la lectura, ¿verdad? Oh Señor, en esto me estoy equivocando. Mira lo que dice aquí tu palabra, debo hacer esto, debo cambiar esta situación, debo tornar esta actitud diferente conforme tú lo estás diciendo. Entonces, eso es meditar, no simplemente leer y ya, sino ir combinando la lectura y la oración de la palabra, haciendo un acto de contrición, podríamos decir, y reconociendo delante del Señor todo lo equivocados que estamos, por más que creamos que estamos haciendo las cosas bien, porque solamente Él es perfecto. Amén. Y vamos a ver también cómo aplicar esta palabra para nuestras vidas. Dice así la palabra en el libro de Santiago, en el capítulo 1, del verso 22 hasta el 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Qué maravilloso, como lo que nos decía Salmos 1, ¿verdad? Aquel que medita en la ley de Jehová, aquel que se interesa en la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Prosperidad total, que no tiene que ver con la prosperidad económica, amados hermanos, porque si hay algo en lo que Dios está al último deseoso de darnos, es la prosperidad económica, porque Él lo que quiere es prosperarnos espiritualmente, ya que la prosperidad económica está en nuestras manos, en poder levantarnos temprano, en poder trabajar, en poder ser activos, y el Señor bendice el fruto de nuestras manos, bendice nuestro esfuerzo, bendice nuestra labor, ¿verdad? Pero dinero del cielo Él no nos va a dar porque nosotros le demos un 50 y Él nos va a dar 100, o porque nosotros le demos algo de oro y Él nos va a devolver, o porque hagamos un pacto, porque el ser humano no puede pactar con Dios, porque el ser humano no tiene nada que darle a Dios. Esa doctrina de la prosperidad es un engaño, es un robo, es haber utilizado el evangelio para venderlo o para hacerlo como un negocio. Dios no está interesado primordialmente, sí quiere bendecirnos, pero no está interesado primordialmente en darnos dinero. Lo que Él quiere darnos es la estatura de su Hijo Jesucristo, y para ello nos ha dejado en la Escritura un manual de cómo vivir. Si no, nos hubiera dejado pues un manual de cómo hacer negocios, pero no nos dejó eso. Sí quiere darnos el pan de cada día, pero notemos la oración del Padre Nuestro, y perdonen que me tome un tiempo para decir esto, pero es sumamente importante porque hay gran cantidad de hermanos en Cristo que están siendo arrastrados por estas corrientes diabólicas, por decirlo de alguna manera, porque no es esto la palabra de Dios. Cuando el Señor enseña a orar a sus apóstoles, a sus discípulos, le dice:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ¿no? Comienza a decir todas las partes de la oración y luego dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Él solo pide que sea la bendición del alimento, no especifica que sea algo grande, sabroso, maravilloso, no, sino lo necesario. Como dice el salmista también, dame Señor lo necesario para no renegar de ti ni tanto que me olvide de ti. Entonces, el ser humano es así, amados hermanos. Tenemos esa naturaleza inclinada hacia el mal, así que nosotros debemos de tener lo necesario. No estoy diciendo vivir en una vida de austeridad, no, pero tener lo necesario, lo saludable también para nuestra mente, porque el ser humano no está creado para tener fama ni para tener abundancia, porque eso muchas veces, muchísimas veces lo corrompe. Pero bueno, es tema de otro video que estaremos viendo más adelante. Entonces veíamos cómo aplicar la palabra, que es importante no solamente ser oidores, sino hay que ser hacedores, poner ese esfuerzo y ese ímpetu en querer cumplir lo que ya antes he entendido en la meditación. Ahora yo lo voy a querer cumplir porque me dice que si soy solamente oidor, me engaño a mí mismo, ¿no? Yo estoy así, ya leí, ya oré, ya fui a la iglesia, todo bien, pero si no corrijo las áreas de mi vida que han sido ministradas en la lectura y meditación de la palabra, no va a ocurrir nada en mi vida, no va a ocurrir, ¿no? Es como el hombre dice que se mira en un espejo, que ve su rostro natural, se considera a sí mismo y luego va y se olvida, ¿verdad? Veo mis errores, veo cómo estoy y luego pasa un rato y me olvido de todo. Entonces es importante que cuando la palabra me dice a mí en lo que yo estoy fallando, yo cambie de actitud, ¿verdad? Yo me arrepienta. Aquí viene esta palabra que viene de la palabra metanoia, que tiene que ver con cambiar, con hacer un cambio total. Como alguien dijo una vez, hacer un cambio de 360 grados. No, el cambio no es de 360 grados, pues yo estoy parada y doy una vuelta de 360, vuelvo a terminar en el mismo lugar. Y eso es lo que ocurre muchas veces con muchos cristianos. Hay un aparente cambio, pero estamos en la misma actitud equivocada. Sin embargo, el cambio debe ser de 180 grados para quedar de espaldas a lo que estábamos haciendo antes, ¿no? De espaldas al pecado, de espaldas a la contaminación, a las corrientes filosóficas que no se ajustan a la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, debemos de esforzarnos, de poner toda nuestra voluntad en aplicar las escrituras para nuestra vida. De otra manera, no podremos lograr ese cambio y no podremos alcanzar la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos a leer en el libro de San Lucas, en el capítulo 1, verso 24, que dice así. Perdón, es Lucas 1:38, si no 24, sino 38. Hablándonos o contándonos, narrándonos la palabra del Señor acerca de cuando el ángel se presenta a María, ¿verdad? Y le dice que ella va a ser la madre del Salvador. En el verso 38 vemos que entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Miren lo que dice, la sierva del Señor, la esclava del Señor en otras versiones. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Nosotros decimos, oh, qué hermoso, qué maravilloso, sí. María fue una mujer ejemplar y dijo, sí, hágase tu voluntad conforme tú has dicho en mi vida, ¿no? Pero esto implicaba muchísimas cosas. Implicaba que ella corría un riesgo de vida, podría ser apedreada, podría ser muerta, porque aún no estaba casada, solamente estaba comprometida e iba a quedar embarazada. Sin embargo, la obediencia de María es un ejemplo para cada uno de nosotros, es un ejemplo tácito porque aquí solamente se ve que ella dice, sí, hágase su voluntad, pero no sabemos, no llegamos a entender, sabemos, pero no llegamos a entender la situación tan terrible, tan preocupante, tan desesperada que ella tuvo que enfrentar, incluso enfrentar a José, ¿verdad? Y decirle, contarle su verdad, que ella esperaba al Salvador. Y José, en la primera parte de esta historia, pues no le cree. Pero ella enfrenta todo eso como una mujer sola, pero haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ella esperaba la promesa, como todas las mujeres de aquel entonces esperaban la promesa de ser la madre del Salvador, ¿verdad? Entonces ella hizo que la palabra que ella había atesorado en su corazón se haga una realidad, pero se haga una realidad no porque dijo, ah, ya sí, qué bonito, fui yo la elegida, no, sino que tuvo que enfrentar situaciones de peligro donde hasta su vida se vio expuesta, pero ella dijo sí, obedeció al Señor. Esto es
poner la palabra en práctica, aplicarla en nuestras vidas. Y para poder aplicar esta palabra en nuestras vidas, amados hermanos, volvemos al punto anterior de la meditación. Tenemos que meditar, tenemos que comprender la palabra. No basta con ir a la iglesia y escuchar lo que el pastor nos dice y nos enseña, porque se nos olvida, como veíamos en el video anterior. Decimos, el culto estuvo precioso, el mensaje estuvo lindo, ¿de qué habló? Ay, no sé, estuvo lindo, pero no lo recuerdo. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a la iglesia solamente de oidores y no tomamos nota en un cuaderno y no venimos a casita y nos ponemos a leer y a estudiar con más profundidad para poder también ver si quien nos enseña nos está enseñando lo correcto. Yo imagino que ustedes están escuchando estas cortas reflexiones y están leyendo los versículos en casa y están cruzándolos con otros versículos y poniéndose en más claridad de esta palabra para poder darse cuenta si lo que yo les he dicho es cierto o yo me estoy inventando algo nuevo. Entonces, amados hermanos, tengamos esa responsabilidad, tengamos esa decisión, tomemos esa decisión de poder buscar al Señor con todo interés, con toda profundidad, estando atentos a su palabra, estando muy interesados en el mensaje que ella nos trae, leyéndola cada día, porque ya les dije que la palabra es para leerla cada día, y no solo para leerla, sino para estudiarla a profundidad, sabiendo el entorno histórico de esta palabra, el por qué el Señor dijo una y otra cosa. El mensaje principal de la palabra es que debemos de atesorarla en nuestro corazón, porque ella nos ayudará a no pecar, porque ella brota de nuestros corazones y de nuestras mentes, impidiendo, bloqueando que nosotros caigamos en pecado, ¿sí? Meditemos en ella, es decir, tomémonos un tiempo para profundizar en el mensaje que ella nos está hablando y qué es lo que quiere corregir en mi vida. Y por último, que terminemos aplicándola, ¿verdad? Aplicándola en nuestras vidas, porque si hacemos de estos 6 pasos solamente 5 y al final no aplicamos la palabra del Señor, pues tristemente no hemos logrado nada. Para aplicar la palabra del Señor tengo que aplacar mis propios pensamientos, aplacar mi orgullo, aplacar mi vanidad, muchas veces la arrogancia, el ego que hay, y reconocer que solamente Dios es el único que tiene la razón, y por tener la razón, ser sabio, poderoso y no equivocarse, Él es el único que puede corregir mi estilo de vida y darme ese ejemplo, como lo hizo cuando estuvo Dios aquí en la tierra, en Jesucristo, y nos mostró cómo vivir sabiamente. ¿Sí? Mis amados hermanos, espero que esta reflexión sea de bendición para sus vidas, que el Señor los esté acompañando, los esté guiando con su Espíritu Santo, guardando y prosperando en el conocimiento de su palabra y sobre todo en el cumplimiento de su palabra. Los amo en el amor de Cristo. Gracias por su compañía. No olviden dejar un mensajito, escribir aquí debajo y dejar un me gusta, porque cuando lo hacen ayudan a que YouTube pueda enviar este video a más personas. Muchas gracias por su apoyo. El Señor los bendiga. Nos vemos la próxima, si Dios así lo permite. Bye, bye.